Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el privilegio de conversar con el filósofo puertorriqueño Joaquín M. Jiménez Ferrer. En esta noche estaremos conversando sobre la figura de Francisco Romero, un filósofo latinoamericano. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, Ramón. Encantado de estar aquí y buenas noches a la audiencia. Excelente. Mire, para las personas que no están familiarizadas con su trabajo, háblenos un poco sobre su carrera y sus áreas de interés. Sí, pues les podría decir que enseño cursos de filosofía de la ciencia, cursos de lógica, cursos de ética, también cursos de creación reciente, ¿verdad? Donde enseño, que es la Universidad de Puerto Rico en Humacao, el curso de pensamiento filosófico puertorriqueño y el curso de filosofía moderna en el Caribe hispano. Mi maestría pues fue en filosofía y hice un trabajo sobre Max Horkheimer, filósofo Sí. de la llamada Escuela de Frankfurt. Ujú. Y pues precisamente para el doctorado pues trabajé la figura de Francisco Romero, que combina pues dos facetas, que es la de historiador de las ideas y filósofo. Y él trata de integrarlas a través de su programa teórico, trata de integrar esas dos facetas. A mí pues siempre me ha interesado mucho, ¿verdad? El enfoque de la filosofía siempre pues busca investigar los fundamentos de todo tipo de objetos que a uno le interese estudiar, ¿verdad? Ir a las bases, ir a los supuestos sobre los cuales descansan pues las distintas tesis, afirmaciones que uno pueda hacer. Y dentro de eso pues siempre me ha interesado mucho la historia como objeto, la historia como disciplina, su metodología y la ciencia. La ciencia pues es un área que me fascina, ¿verdad? Estudiarla. Y lo hago pues a Ujú. través del curso de filosofía de la ciencia. Y las áreas del conocimiento están conectadas todas, ¿verdad? El conocimiento es uno solo. Y la Ujú. filosofía siempre busca identificar esas relaciones, siempre Mm. buscar el punto de vista de la totalidad. Entiendo. Debo primero que nada agradecerle por haberme enviado una copia de su libro Francisco Romero y la historia de las ideas en Latinoamérica y Puerto Rico en el siglo XX. Esto fue publicado a través del Centro de Estudios Iberoamericanos, ¿no? En la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Correcto, sí. Y se lo agradezco mucho. Fue un libro que leí relativamente rápido, porque es un libro que toca dos de mis temas de interés, lo que es la historia y la filosofía. Ha sido un Y placer. no, no, sin sonar condescendiente, está muy bien escrito. Me gusta mucho Gracias, la gracias. forma en que está redactado. Eh, y mire, también debo hacer el comentario, ¿verdad? Porque este es el segundo libro que yo leo del Centro de Estudios Iberoamericanos, ¿no? De UPR Arecibo, que hace un excelente trabajo con la publicación de libros, a mi entender, en cuanto a la maquetación, o lo que le llaman maquetación de las portadas, porque son unas portadas bien chéveres. Así que usualmente los diseñadores gráficos y estas personas que trabajan con eso no reciben mucha atención. Y voy a aprovechar el momento para mencionar aquí Marcos Pastrana, que fue Sí, el que sí. trabaja con el diseño interior y de portadas. Muy buen trabajo, me gustan mucho las portadas que hace él. Sí, el libro, ¿verdad? Que es algo que habíamos hablado anteriormente, está Ujú. disponible en la librería Laberinto, que queda en la calle Cruz, en el Viejo San Juan. E incluso ellos tienen una página en la internet que es librerialaberintopr.com y a través de esa página se puede conseguir y por supuesto a través de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, el Centro de Estudios Iberoamericanos.
Excelente. Voy a repetir el título una vez más para las personas que estarán interesadas. Francisco Romero y la historia de las ideas en Latinoamérica y Puerto Rico en el siglo XX. Mira, a modo de introducción, ¿verdad? Yo soy muy fiel creyente de las definiciones porque nos ponen a todos en el mismo plano. Sí, a mí también me encantan. Sí, 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 sí. vamos a describir, a definir todo para que la audiencia entonces vaya sintonizando y entendiendo todo a medida que vayamos hablando. Eventualmente vamos a hablar de la figura de Francisco Romero, eso es importantísimo, pero me gustaría primero que nada definir, y esto suena a priori como algo simple, pero yo sé que usted sabe lo que yo estoy diciendo. Número 1, filosofía. Número 2, lo que es la historia de las ideas. Y después de eso podríamos entrar entonces con Francisco Romero y el pensamiento filosófico en Latinoamérica. Pero hablemos de la filosofía primero. Sí, la filosofía pues es una de las áreas del conocimiento. De hecho, cuando surge históricamente, ¿verdad?, el conocimiento como tal, pues surge bajo la forma de filosofía y en unión con la ciencia. La estamos hablando pues de los orígenes de lo que es el conocimiento, de lo que es el pensamiento racional, en el contexto pues de la Grecia antigua. Desde el siglo VII antes de Cristo tenemos unas figuras que son los primeros filósofos y a la misma vez son los primeros científicos. Si nosotros buscamos en una historia de la filosofía o en una historia de la ciencia, quiénes fueron los primeros filósofos y quiénes fueron los primeros científicos, pues son las mismas figuras como Tales de Mileto, que es una ciudad en lo que es hoy Turquía, una ciudad griega, Anaximandro, también de Mileto, Anaxímenes, esos serían los primeros filósofos y a la misma vez científicos de la historia. Yo hablo de que es el origen de un pensamiento racional, el origen del conocimiento como tal, porque la etapa precientífica, prefilosófica, es una etapa dominada por los mitos. Para explicarse la realidad, pues los seres humanos elaboran unos relatos. Esos relatos van a explicar en términos de elementos que son trascendentes al mundo, elementos como, ¿verdad?, espíritus, dioses, hadas. Es una manera de los seres humanos explicar lo que les rodea en términos similares a sí mismos, porque los espíritus pues son sujetos que piensan, que sienten, ¿verdad?, que quieren, y es una manera de ver que lo que rodea al ser humano pues es similar, y de esta manera pues tenemos entonces la primera forma de religión, que es el animismo, que es la visión de que todo está habitado y gobernado por espíritus o por almas, ¿verdad? Y las plantas, los animales, incluso las rocas. Esa visión es la que vemos en los nativos de Norteamérica hasta hoy en día. Es la misma visión que vemos en religiones como la santería, la religión de los orishas. Es una visión animista. Cuando surge la filosofía, que en ese momento no hay diferencia entre lo que es filosofía y ciencia, es una manera diferente de explicar la realidad. Desde ese momento ya el mundo deja de verse como algo subjetivo, como algo espiritual, y se va a ver como un mundo de objetos, un mundo de cosas. Y se va a concebir ese mundo como un mundo ordenado, que tiene un orden, se le puede descubrir un orden. Y ese orden a su vez se puede expresar en términos de leyes. Las leyes son una fórmula, ¿verdad?,
que me va a decir algún tipo de relación entre las cosas, entre los hechos. Es una relación que va a ser constante, porque las cosas cambian, se transforman, pero tienen unas relaciones entre ellas que son constantes. Y eso es lo que se puede entonces describir en términos de leyes. De modo que para que tengamos ciencia, el mundo tiene que verse como naturaleza. O sea, naturaleza es un mundo que es ordenado y que se puede explicar en términos de leyes, es que son conceptos correlativos. Si no hay naturaleza, no tenemos ciencia. Si no tenemos ciencia, no tenemos naturaleza. Así es que la filosofía, pues entonces está en ese origen de ese pensamiento que es racional. Originalmente la filosofía, al igual que la ciencia, pues comienzan estudiando absolutamente todo. Va a haber un proceso que se echa a andar definitivamente después de Aristóteles en adelante. Aristóteles vivió en el siglo IV, del año 384 al año 322, antes de nuestra era. De ahí en adelante se va a dar el fenómeno de la especialización, donde van a surgir las ciencias especializadas, y se van separando de ese tronco originario, y entonces ahí se va distinguiendo, ¿verdad? Lo que queda en ese tronco es la filosofía, lo que se va separando son las ciencias. Las ciencias van a tener su método, que es el método científico. La filosofía, pues se vale también de métodos, diversos métodos filosóficos. Y así es que, ¿verdad? Para definir una rama del conocimiento, pues uno siempre piensa en dos aspectos. ¿Qué estudia y cómo lo estudia? O podríamos decir lo mismo, cuál es la forma y cuál es el contenido, ¿verdad? Así es que, ¿qué es lo que estudia la filosofía? ¿Cuál es su contenido? Pues originalmente estudiaba absolutamente todo, pero una vez se va dando ese proceso donde las ciencias se separan de lo que era la filosofía, pues entonces la filosofía va a investigar los fundamentos de todo tipo de objetos. Su fundamento es lo mismo que base, ¿verdad? Los supuestos sobre los que descansa tanto el conocimiento como los objetos, en términos de que unos objetos dependen de otros. Pues eso lo va a investigar la filosofía va a investigar, que eso está relacionado, las implicaciones que tienen las cosas, las implicaciones que tienen las afirmaciones o negaciones que nosotros hacemos. Así es que es un trabajo bien importante dentro de ese enfoque que va a tener la filosofía dirigido a los fundamentos y a las implicaciones, siempre llegando, o sea, no tiene límite en términos de hasta dónde va a llegar en ese estudio de los fundamentos ni de las implicaciones. Trata de ir a donde tenga que llegar. Y en ese proceso, uno de los objetos de estudio de la filosofía pues va a ser la ciencia, precisamente, ¿verdad? Surgen en una unidad, filosofía y ciencia, pero al separarse, la filosofía, uno de sus objetos va a ser la ciencia. Tiene que estudiar la ciencia, va a estudiar el conocimiento en general, va a estudiar el ser en general, y es una característica de la filosofía siempre tratar de enfocarse en la totalidad, el conjunto de las cosas, ver las relaciones entre las cosas. Eso lo podemos contrastar con las ciencias, porque las ciencias le van a dar énfasis a aspectos específicos de la realidad. Las ciencias por naturaleza son especialistas, cada ciencia se especializa en un área, y el enfoque de las ciencias pues es ese enfoque especializado, fijándose en aspectos particulares de los objetos, y complementa muy bien entonces con el enfoque de la
de la filosofía. Son dos enfoques que complementan, o sea, no son opuestos. Para tener un conocimiento adecuado de la realidad en sus diversos aspectos, pues es importante ese estudio especializado de la ciencia y también ese estudio que es general, ese enfoque total, donde la filosofía siempre va a tomar en cuenta el contexto, que es la totalidad en que se encuentran las cosas. Y la historia, ¿verdad? El otro punto era la historia de las ideas. Pues hasta ahora, ¿verdad? Sí. Lo que he planteado es que la filosofía, pues, es una rama del conocimiento, una disciplina que estudia los fundamentos de las cosas, los fundamentos últimos, ¿verdad? Y llega hasta donde tenga que llegar, sus implicaciones. El enfoque es importante, ¿verdad? Que hablé del contenido y la forma también. El enfoque es un enfoque totalmente crítico y en eso la ciencia y la filosofía pues tienen ese origen común. Es un enfoque Ujú. crítico. La filosofía, igual que la ciencia, tienen que cuestionar todo lo que estudian y tienen que ir hasta las últimas consecuencias. El enfoque precisamente de los mitos que se da en el marco, ¿verdad? De lo que es una perspectiva religiosa, pues es un enfoque que no lleva al cuestionamiento, sino a la aceptación de las cosas, ¿verdad? Por fe. Se toman Ujú. unas afirmaciones como en el sentido de creencias, ¿verdad? No se cuestionan, se aceptan basándose en el criterio de autoridad, que puede ser una persona, una institución, un libro, pero la filosofía, y eso lo comparte con la ciencia, pues va a buscar las evidencias. Las evidencias, obviamente, las evidencias científicas, pues incluyen un aspecto que es la experimentación, que es parte del método científico. La filosofía directamente no tiene que experimentar, pero se aprovecha de los resultados de las ciencias. Y en ese sentido, pues hay una colaboración, ¿verdad? Y los resultados de las ciencias le sirven de base a la filosofía para elaborar unas teorías generales sobre la realidad, sobre el conocimiento, y a la misma vez también la filosofía, pues entonces investiga toda una serie de supuestos sobre los cuales las ciencias se descansan, pero que no es el trabajo de las ciencias estudiarlos, porque cada ciencia tiene un objeto, ¿verdad? Por ejemplo, la biología estudia los seres vivos, las plantas, los animales, etcétera. Pero la biología, pues no le compete estudiarse a sí misma, ¿verdad? Lo que es la ciencia, lo que es el método. Eso, pues, lo hace la filosofía. Eh, Ok. La filosofía tiene muchas ramas también a su vez, la ética, sí, la metafísica, ontología y por ahí en adelante. Yo tengo una serie de comentarios que hacer. Las definiciones que usted me ha propuesto me las da dentro de un contexto de civilización occidental. sí, sí, Y, yo pienso que hay que tener también en consideración y pienso que es algo que usualmente en esta parte del mundo de lo que no se habla mucho y es la civilización oriental y que también tiene una formación paralela y tiene una importancia que aquí no necesariamente se la damos. No sé qué no, piensas sobre ese definitivamente, comentario. definitivamente, sí, sí, sí. Eh, sí, lo que pasa, lo he enfocado, pues, de lo más cercano a nosotros, Ajá. pero las civilizaciones orientales, pues, tienen un pensamiento muy, muy rico, ¿verdad? Sí. Pero ese enfoque eh, racionalista, ¿verdad? Basado en conceptos que son definiciones, ¿verdad? Todo concepto es una definición sobre algo, pues es algo bien peculiar de Occidente, del enfoque occidental. Pero hay una, Entiendo. una riqueza
¿verdad? Enorme en el pensamiento oriental y muchos paralelismos y similitudes también en ese pensamiento. Pero por razones históricas, ¿verdad? Ha habido unos desarrollos diferentes que le dan a cada pensamiento pues unas características particulares y acá está Exactamente, por ahí dominado, voy. ¿verdad? Por el legado de los griegos y hasta el vocabulario, ¿verdad? La palabra filosofía pues viene del griego, Exacto. filo, amor, sofía, sabiduría. O sea que eso pues le da un carácter particular a ¿verdad? A ese legado. Sí, sí, entiendo todo lo que me está diciendo y el comentario que hace sobre la historia, pues naturalmente nos llega por herencia, ¿no? Ya sea a través del colonialismo, el imperialismo, la conquista y todo lo demás, pensamiento traído de Europa hacia esta parte del mundo. Pero yo sí pienso que debemos entonces darle una mayor importancia y una mayor visibilidad al pensamiento oriental porque tendemos en esta parte del mundo a priorizar el pensamiento occidental y la llamada civilización occidental, y yo pienso que debemos empezar a unirlas, porque si las unimos vamos a aprender muchísimo más que si nos enfocamos en una sola, vamos a poner entre Sí, comillas, área, ¿no? definitivamente. Y el enfoque de la filosofía requiere eso, requiere tomar en cuenta Exacto. todas las formas de pensamiento. El otro aspecto era que me indicó hace un ratito, ¿verdad? Lo de historia de las ideas. Ajá. Eh, Ajá. ¿Verdad? Pero para eso, pues podríamos decir primero que historia, pues hay que distinguir lo que es la historia como objeto, algo que estudiamos, ¿verdad? Cuando dice, mira, yo estudio historia, como yo puedo decir, yo estudio las plantas y los animales, pues puedo decir, yo estudio historia. Es un objeto y todo lo que tenga un origen y un desarrollo a través del tiempo, pues es objeto de estudio histórico y a eso le llamamos historia, ¿verdad? Ese desarrollo de los objetos a través del espacio y del tiempo. También, aquí hay una situación con el lenguaje, nosotros le llamamos historia a la rama del conocimiento también, a la disciplina que estudia esos objetos que surgen y se transforman a través del tiempo. O sea que hay que estar consciente de eso. Generalmente los mezclamos, utilizamos ambos términos y a veces estamos hablando de la disciplina o a veces estamos hablando de el objeto mismo en su desarrollo a través del tiempo y el espacio. A partir de eso, entonces, en términos de los objetos de la historia, pues son totalmente diversos. Todo lo que haya surgido y se haya desarrollado a través del tiempo, pues la historia lo va a estudiar. Así es que es muy amplia la disciplina de la historia y comúnmente cuando uno piensa en historia, pues uno piensa en lo que sería, lo limita a lo que sería la historia política o historia militar. Y definitivamente, pues la historia cubre todo tipo de objetos, o sea, por eso hay historia del arte, hay historia de la ciencia, hay historia de la locura, hay historia eh, eh, de, del humor, de los chistes, o sea, cualquier, estoy, ¿verdad? Mencionando esos objetos Sí. así más triviales, porque realmente la historia estudia todo, la cocina, o sea, ahora mismo en Puerto Rico tenemos un historiador que es el doctor Cruz Ortiz Padra, que se especializa en los alimentos, en el estudio de los alimentos. Esa era un área que tradicionalmente pues la historia pues la tenía descuidada. Si tiene el contacto, por favor me lo pasa. ¿Cómo no? Me gustaría ¿Cómo hablar no? con Sí, él. sí, sí. Sí. Pues mire,
un comentario bien importante que tengo que añadir, ¿no? Es que para sacar esta noción de la cabeza de muchas personas de que la filosofía es algo separado, cuando uno obtiene un doctorado, lo que uno está haciendo es llegando al rango de filósofo ¿no? Lo que se llama el PhD es Philosophy Correcto. in. O sea, usted básicamente tiene la capacidad de generar conocimiento nuevo y de filosofar dentro de su disciplina. Si usted es doctor en biología, pues usted tiene la capacidad de filosofar y crear nuevo conocimiento dentro de la disciplina de la biología. Ese comentario lo hago con toda la intención para sacarnos de la mente que la filosofía es algo separado por allá, no. La filosofía está dentro de todo y es muy importante y funciona dentro de sí, como también en combinación con Sí, otras cosas. y es algo que se ha conservado eh, porque durante muchos siglos el término ciencia, o sea, el término ciencia surge en la Edad Media, ¿verdad? En latín y se utilizaba muy poco, muy poco. Es solo en el siglo XIX que el término ciencia comienza a popularizarse. Y de modo que el término que se utilizaba para todo ámbito del conocimiento, ¿verdad? Todo lo que no fuera obviamente medicina, ni fuera el derecho, ni teología, pues era filosofía. Y por eso los títulos pues llevan ese título de doctorado, es doctor en filosofía. Eh, un Exacto. ejemplo, ¿verdad? La obra máxima de Newton, el científico más importante de la época moderna, pues se llama Principios Matemáticos de Filosofía Natural. Él no emplea el término ciencia, es filosofía. Ese era el término que se utilizaba. Y es por eso, porque originalmente la filosofía abarcaba todo el conocimiento y sí, lo que usted plantea, eso indica que la filosofía de algún modo pues permanece conectada a todas esas ramas. Eh, el otro aspecto de lo de la historia es que pensamos muchas veces, no solo la limitamos a historia militar y historia política, sino que lo limitamos a Ujú. historia sobre hechos. Pero entonces aquí es que viene, ¿verdad? Lo de historia de las ideas. O sea que también podemos hacer una historia de las ideas porque las ideas surgen en un espacio, en un lugar, y a través del tiempo las ideas se van transformando. Y entonces tenemos Exactamente. pues, la historia de las ideas que es parte de la historia, pero por lo general, pues la verdad, lo que comúnmente se piensa es, cuando hablamos de historia, pues que hablamos de historia de hechos y militares y políticos, ¿verdad? Dejamos fuera todo un mundo de objetos que se pueden estudiar. Exactamente. Y por eso es que yo estoy trayendo a este proyecto arqueólogos, antropólogos, historiadores culturales, filósofos, personas que se dedican a diferentes ramas de la disciplina de la historia para darle a entender a la gente que, mira, no, cuando hablamos de historia no hablamos de un hecho necesariamente o de que a tal fecha pasó tal cosa y se acabó. Hay muchísimas interpretaciones y muchísimas ramificaciones dentro de la disciplina de la historia que se abordan de diferentes perspectivas y diferentes formas. Ahora bien, hablemos de Francisco Sí, Romero. Demos una breve biografía de Francisco Romero, un filósofo bien importante dentro del panorama latinoamericano. sí, pues Francisco Romero es la figura intelectual, ¿verdad?, más importante en Hispanoamérica durante la primera mitad del siglo XX. Tenía Ajá, un sí. reconocimiento, eh, ¿verdad?, universal, era considerado el decano de los filósofos latinoamericanos, eh, Mm, y tiene una conexión con Puerto Rico porque el origen del Departamento de Filosofía pues estuvo inspirado en sus ideas de que era importante profesionalizar la filosofía en Latinoamérica.
¿verdad? Él utilizaba el concepto de normalización, De que constituyera normalización, una actividad exactamente. normal junto a las ciencias y a otras disciplinas. Y Ujú. influyó directamente en la Universidad de Puerto Rico porque él tenía contacto con esos primeros profesores de la Universidad de Puerto Rico. Y de modo que tenemos una influencia acá en Puerto Rico directa de su pensamiento. Incluso libros de texto de Romero como el de Lógica se utilizaban en la Universidad de Puerto Rico. Eh, entonces, ¿verdad? Un adelanto, ¿verdad? Sobre ese aspecto. La figura de Romero como tal, pues podemos decir que él nace en Sevilla en el año 1891, específicamente el 18 de junio, que fue Ujú. el primero de 8 hermanos. Eran 4 varones, 4 hembras. Entonces, su papá era comerciante y tienen que, ¿verdad? Él se ve obligado, por razones económicas, buscando mejor fortuna, a emigrar a la Argentina. Y entonces él emigra, primero pues se lleva a Francisco Romero, que le decían Paquito, que era en ese momento pues tendría algunos 13 años, 13, 14 años. Sí, porque emigran en 1904. 1904 a la Argentina, se establecen en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, y 2 años más tarde, pues entonces pueden traer a la madre y al resto de los hermanos. Francisco Romero se hace ciudadano argentino en 1910, en enero de Ujú. 1910, y él pues se va a considerar de ahí en adelante, ¿verdad? Como argentino. Nació en Sevilla, ¿verdad? De origen español, pero él se consideraba argentino. Y ese mismo año pues coincide que él ingresa al Colegio Militar de la Nación, un colegio, ¿verdad? Ujú. Como le indica el nombre, militar en la Argentina, es el más prestigioso, y ingresa pues motivado por un vecino que tenía, que era maestro en ese colegio, y ahí pues él va a tener unos estudios eh, eh, que lo van a conducir, ¿verdad? A los estudios superiores, porque ese colegio militar tenía un instituto que era de estudios superiores, que de hecho hoy en día le pusieron el nombre de Romero a partir del año 99. Así es que él va a tener su formación básica en ese colegio militar. Hace carrera militar también, hace carrera militar y va a Sí. llegar hasta el rango de mayor. Él va a estudiar en la Universidad de Buenos Aires, y eventualmente pues va a enseñar en la Universidad de Buenos Aires. Va a ocupar la cátedra que ocupaba su maestro, Alejandro Korn. Korn se escribe con K, ¿verdad? Korn, que era un psiquiatra argentino y que es uno de los pioneros de la filosofía en Latinoamérica, y ciertamente en la Argentina, pues es pionero de la filosofía. Si es que Romero va a ocupar esa cátedra que él ocupaba. Korn muere en el año 36, ¿verdad? Se retiró un poquito antes, deseaba que Romero ocupara la cátedra, se logró eso, ¿verdad? Y entonces él fallece en el año 36. Y Romero pues enseñó también en la Universidad de La Plata, en la Universidad de Tucumán, en el llamado Colegio Libre de Estudios Superiores, en lo que después se llamó la Universidad Popular Alejandro Korn, precisamente en honor a Alejandro Korn.
Eh, eh, Romero pues se casó en el año 1934 con una muchacha que fue su estudiante. Se casa, fue su esposa de toda la vida, ¿verdad? Tuvieron pues hijos, y pues tiene una obra bien importante que se centra en lo que es lo que él llamaba la teoría del hombre. Esa es ¿verdad? La culminación de su pensamiento. Eh, Romero tuvo una influencia también temprana de un vecino que es Alfredo Palacios, que es un político, de hecho es el primer legislador socialista que hubo en América Latina. Eh, Era vecino de él, ¿verdad? Él era un jovencito y él fue como una especie de mentor, ¿verdad? Lo encaminó en el amor al conocimiento y pues tiene una influencia ahí de las ideas socialistas también de Alfredo Palacios. Y Alejandro Korn también era de ideas socialistas también, que influyen en el pensamiento de Romero. En 1930 hubo un golpe de Estado en Argentina, donde el golpe de Estado pues, lo llevó a cabo parte del ejército, pero Romero pues ya se había retirado del ejército para desempeñarse en la docencia. Alejandro Korn pues, le había recomendado que se dedicara de lleno a la docencia. Ahí pues se estableció un periodo de limitación de libertades, incluso que afectó a la universidad, y por eso fundaron el Colegio Libre de Estudios Superiores para tener una institución que fuera autónoma. Y Romero, pues también, aunque el gobierno de Perón tuvo apoyo de grupos socialistas y grupos reformistas, pero Romero siempre fue muy crítico de toda limitación a la libertad, especialmente la académica. Que es que Romero pues tuvo encontronazos también con el gobierno de Perón. En 2 ocasiones pues a él lo arrestaron y estuvo, ¿verdad? Un tiempo, alrededor de un mes o semanas, por su oposición al gobierno. Y él había manifestado, había firmado manifiestos en contra del gobierno de Perón y de hecho renunció a las cátedras eh, anticipándose porque hubo pues una serie de académicos que fueron despedidos de las universidades. Después ¿verdad? De que pasa entonces el gobierno de Perón, 55 por ahí, en 1955, entonces él regresa a las cátedras que él tenía. Y hay que destacar también dentro del mismo ejército, pues él luchaba contra las injusticias. Hay una anécdota que se cuenta de cómo un oficial estaba maltratando, ¿verdad? A los soldados, incluso palabras muy ofensivas, y él lo denunció y ese militar cumplió arresto, ¿verdad? Por esa, por esa conducta. Y hay también una serie de poemas que Romero compuso en esa etapa inicial cuando empezaba en el ejército y se ve su amor a la paz, ¿verdad? Yo entiendo que la carrera militar, pues él la lleva a cabo como una vía para él superarse en términos de su formación, ¿verdad? Los conocimientos que adquirió en el colegio militar de la nación.
eh, y ¿verdad? De ninguna manera pues él apoyó derrocamiento del gobierno, ¿verdad? Como algunos grupos dentro de los militares, ¿verdad? Mire, tengo un comentario que hacer respecto a ese tema. Yo sí pienso que lo militar, ¿no? Cualquier tipo de experiencia militar es beneficioso para las personas. Yo tengo cierta experiencia militar y sí le puedo decir porque uno es indoctrinado, ¿no? Dentro de esa estructura. Y yo sí pienso que ha hecho beneficioso para mí en muchísimas facetas, mucha disciplina, mucho orden, rigor, Definitivamente. Sí. estructura. Y todo eso yo creo que lo benefició a él, ¿no? A Francisco Romero. Él aplica esas habilidades y esas formas de pensamiento a su faceta de académico. Y porque hago este comentario porque usualmente se le suele dar la espalda a lo militar y se le suele ver de forma negativa y, ¿verdad? Hasta cierto punto derogativa en muchísimas circunstancias. Y yo no soy de los que piensa así. Yo sí pienso que lo militar y el rigor y la disciplina tiene su lugar y tiene su importancia. Y en el caso de Francisco Romero, nuevamente, eso es algo que le beneficia de gran manera para entonces más adelante convertirse en un académico de Sí, primer orden. definitivamente la disciplina, como usted dice, el orden y la rigurosidad en el obrar, ¿verdad? Es algo que lo benefició mucho. Definitivamente. Mire, entonces, a la anécdota a la que usted se refiere, creo que era un cuerpo de zapadores, un comandante, y ajá, él tiene un encontronazo con esa persona, y desde ahí en adelante empezamos a ver en la figura de Francisco Romero un interés por pelear contra la injusticia. Y vamos ahora a enfocarnos un poco en lo que sería la historia de las ideas, porque usted hace una serie de planteamientos bien interesantes sobre la obra de Romero. Él hace un trabajo de dividir en periodos el desarrollo de la filosofía Sí, en correcto. Latinoamérica. Sí, Háblenos un poco él de eso, por favor. divide en periodos la historia de las ideas y la historia de la filosofía. La historia de las Sí. ideas y de la filosofía, pues obviamente van a comenzar con la conquista, ¿verdad? Ahí vale, ¿verdad? El comentario que había hecho antes. Tenemos que reconocer que había un pensamiento anterior, ¿verdad? Pero de, Claro. de todas estas civilizaciones nativas. Pero pues él está pues enfocándolo en términos occidentales, en términos de eh, que esto va a traer también pues el origen de la filosofía en Latinoamérica, que es un concepto, ¿Qué es sí, lo que se y que impone? pues es un concepto que no está presente en la etapa anterior a la conquista, ¿verdad? Esto y por las razones que indiqué antes, ¿verdad? Las visiones que tienen los nativos de América, pues caen también dentro del animismo. Y estas nuevas visiones filosóficas y científicas, pues suponen esa visión del mundo como naturaleza, ¿verdad? Como un mundo de objetos, un mundo que no es espiritual, que no es subjetivo. El punto, Yo ajá, estoy un poco, disculpe, estoy un poco en desacuerdo con esa posición porque sí había cierto grado de... No podríamos equipararlos dentro del mismo plano porque obviamente son civilizaciones y son contextos completamente diferentes. Para darle un ejemplo, hablar, por ejemplo, de una independencia.
en un espacio indígena no necesariamente tiene lugar porque la independencia como concepto es uno que nace dentro de la civilización occidental y es uno con unas connotaciones políticas a las que con las que los indígenas no necesariamente estaban definitivamente, sí. familiarizados. Pero no suelo estar de acuerdo con el planteamiento de que los indígenas no tenían algo al menos similar al pensamiento filosófico que trae Occidente a las Américas. No sé qué Yo piensas sobre eso. reconozco que tenían un pensamiento, pero, pero es Sí, otro tipo de pensamiento. Eh, por ejemplo, porque yo he escuchado, ¿verdad? De hacer afirmaciones atribuyéndole, por ejemplo, ciencia a los indios taínos, por ejemplo. Y yo entiendo pues que es un concepto que sencillamente no le aplica. Es un concepto ajeno a, a esa, a esa mentalidad de los taínos, eh, de los de indígenas. los indígenas que habitaron Sí, sí. en todas las Antillas. Eh, Ajá. eh, Ciertamente no se aplica de la misma manera, pero de que había un pensamiento racional, esa sí yo la puedo, ese argumento yo sí lo puedo, como decimos en buen en buen español de Puerto Rico, no en la jerga popular, vaquear. Eso lo puedo sí, vaquear, ¿no? dentro de mi posición, pues no sería pensamiento científico, no, es como un anacronismo, o sea, no podríamos utilizar ese término, ni filosófico, ¿verdad? En los términos, en los mismos términos que estamos planteando. Eh, Okay, por eso, pues Romero lo toma desde a partir de la conquista, ¿verdad? Sería la primera okay, etapa. Vamos a decir, en términos de historia de las ideas, pues él dice que esa etapa transcurre hasta comienzos del siglo XVIII, que es una etapa muy entiendo. extensa, porque va a cubrir elementos que vienen de la Edad Media, ¿verdad? Porque el descubrimiento, pues, es apenas en los comienzos de la modernidad y había muchos elementos que eran del pensamiento medieval, de la llamada filosofía escolástica. Luego, pues, vienen elementos El clasicismo. del renacimiento, del humanismo renacentista. Eh, eh, Hasta llegar a comienzos del siglo XVIII. Y entonces ahí, pues él identifica una segunda etapa que dura como hasta a fines del siglo XIX, que sería 1869, por dar una fecha, Mm. un año específico, donde ahí pues entonces hay representaciones de lo que sería el idealismo alemán, el romanticismo, la visión de la ideología que trae por el francés Antoine de Tracy, ¿verdad? Que es el que origina el término ideología. Él lo entendía de una manera muy diferente a como lo entendemos hoy. Ideología para él era el estudio de las ideas. Eh, Está presente pues en esa, en esa etapa, en esa segunda etapa. Luego, pues una tercera etapa que comienza a partir de 1870, donde impera el pensamiento positivista. Pero ese segundo periodo que usted menciona es el conocido como el periodo de los fundadores, El periodo de ¿no? los fundadores sería la tercera etapa, la que comienza Okay, más o menos de 1870 en adelante. Sí, sí, ahí es que se ubica pues entiendo. el mismo Korn, por ejemplo, Eugenio María de Hostos, Romero lo ubica como uno de los Importante. fundadores, Carlos Vaz Ferreira, también de Uruguay, Enrique Molina de Chile, eh,
Y entonces de 1930 en adelante, pues entonces es lo que Romero llama la generación del positivismo. O sea, 4 etapas, una desde la conquista, comienzo del siglo XVIII, luego hasta 1869, luego 1870 a 1930 y de 1930 en adelante, que vive Romero. La Háblenos, háblenos sobre el positivismo, por favor, porque yo sé que eso es una corriente filosófica de mucha importancia en las Américas durante ese tiempo. Sí, En México fue muy sí, importante para ir de verdad particularmente. desde lo básico, ¿verdad? Eh, Positivismo pues viene de la palabra positivo. Positivo, eh, en ese caso, significa que afirma los hechos. Porque es importante aclararlo, porque hoy en día se utiliza mucho el término positivismo como si fuera sinónimo de optimismo. Dice, hay que verlo con positivismo. Mira, tenemos que ser positivos. Y eso lo que quiere decir es ser optimistas, ver el lado bueno de las cosas, ¿verdad? Enfocarnos el lado bueno de las cosas. Pero positivo, Ujú. si lo buscamos en el diccionario de la Real Academia, pues tiene que ver con los hechos, con condiciones materiales. Si es que es lo que le da el nombre a este movimiento filosófico que surge con el francés Augusto Comte, otras 2 figuras bien importantes, el inglés John Stuart Mill y el también inglés Herbert Spencer. Diríamos que el que mejor representa lo que es el positivismo es John Stuart Mill, y es el más influyente, ¿verdad?, para toda Latinoamérica. Entonces, ¿qué define el positivismo? Pues que plantea que hay que atenerse a los hechos, hay que afirmar los hechos y, muy importante también, que tenemos que tomar la ciencia como modelo de conocimiento. En lo que define el positivismo, esos son esos 2 factores esenciales, que se tome la ciencia como modelo de conocimiento y que se remita el conocimiento a los hechos. Para el positivismo, los hechos son el origen y el fundamento del conocimiento. Esto hay que verlo en su contexto, ¿no?, de por qué Claro, dar ese énfasis. Bueno, porque el positivismo viene después del romanticismo. Y el romanticismo fue una reacción contra la ilustración. Entonces el romanticismo va a ser un movimiento cultural que pone énfasis en los sentimientos, en las emociones. El romanticismo es anticientífico, ¿verdad? Está en contra de la ciencia, de las matemáticas, sí, eh, del análisis, de las definiciones. El romanticismo, en principio, pues está en contra, piensa que no se puede, ¿verdad?, adecuadamente definir las cosas. Y el positivismo, pues surge entonces como una reacción contra eso y una vuelta a, a la línea que venía del empirismo, que es uno de los movimientos que da origen a la época moderna, ¿verdad? El empirismo pues nos va a decir que el conocimiento surge y depende de la experiencia. Y la experiencia se define como toda la información que nosotros recibimos a través de los sentidos. Eh, para el empirismo, pues lo fundamental en el conocimiento es eso. No es que niegue la razón, que es el otro elemento importante, pero lo fundamental es la experiencia. En el caso del racionalismo, el racionalismo es el otro movimiento importante que da origen a la época moderna, pues pone el fundamento del conocimiento en la razón, no en la experiencia. Y el racionalismo moderno pues pone énfasis en las matemáticas sobre todo. Esas dos movimientos pues se unieron, se integraron en la llamada época de la Ilustración, que es el siglo XVIII,
Y la Ilustración es un movimiento cultural Sí. porque abarca todo, la ciencia, la filosofía, la música, todas las artes. Y entonces el Romanticismo pues surge en su apogeo, ¿verdad? De 1800, 1830, como una reacción contra la Ilustración. Y por eso el positivismo a su vez entonces reacciona contra el romanticismo y pone énfasis entonces en los hechos. Y eso pues conlleva un rechazo del criterio de la autoridad, por ejemplo, para establecer lo que es verdadero o falso, ¿verdad? Conlleva pues la búsqueda de evidencias. El problema con el positivismo es, y contribuye mucho Ujú. precisamente a que se profesionalizara la historia como una disciplina, eso se lo Sí. debemos al positivismo. El problema es que eso pues se lleva a los extremos y entonces si en realidad nosotros nos limitamos a los hechos, no tendríamos conocimiento. El conocimiento siempre, para que se produzca conocimiento, hay que ir más allá de los hechos. Los hechos son un punto de partida. El Ujú. positivismo, ¿verdad? Pues pretende señalar que los hechos hablan por sí solos, pero no es así. Los hechos hay que hacerlos hablar y hay que saber hacerlos hablar. Hay que intervenir con los hechos para que nos digan lo que nosotros queremos saber. Por eso aquí en Puerto Rico pues tenemos la figura de Ángel Rivero, que fue un militar en la guerra hispanoamericana, que él escribe pues la famosa crónica de la guerra hispanoamericana. Y Ajá. el Sí, he enfoque que escuchado tenía sobre era ese libro. positivista. Él totalmente. De hecho, yo hice un trabajo sobre ese enfoque de Ángel Rivero, porque se ve claramente el hecho de llamar crónica, ¿verdad? La crónica pues pretende ser eso, ajustarse totalmente a los hechos. Ese enfoque pues positivista lo Ok. vemos lo vemos ahí en Ángel Rivero. Eh, pues el problema es eso, que si el propio Francis Bacon, que es de los originadores del empirismo, pues decía que los hechos pues había que hacerlos hablar. Él hablaba de torcerle la cola al dragón, ¿verdad? Para que entonces esos hechos Ujú. hablaran. Eh, porque el conocimiento, o sea, si nos quedamos con hechos, lo que vamos a tener es a lo sumo, bueno, datos e información. Pero para que haya conocimiento tiene que haber una teoría, que es la que explica los hechos, y esas teorías pues tienen que tener leyes. De hecho, la historia entonces trabaja el ámbito de la explicación, porque el historiador explica los hechos, Ujú. y trabaja también lo que es el razonamiento, porque cuando hay algo que no se reconoce como un hecho, pues entonces se investiga, ¿verdad? Y partiendo de las evidencias, entonces se prueba, vamos a suponer, algún acontecimiento, por ejemplo, si, si, si no se sabe, bueno, ejemplo bien básico, la esfericidad de la Tierra, ¿verdad? Cuando no se sabía que la Tierra era esférica, pues hubo que probar que la Tierra... Exacto. Todavía hay muchos que no lo saben y así. Sí. Pues eso hubo que probarlo, la ciencia lo prueba, la historia tiene que probar, mira, Ajá. con estas evidencias, ¿verdad? Y estos razonamientos. Bueno, Francisco Ajá. Moscoso, destacado historiador que usted lo ha tenido en su programa, probó que San Juan fue fundado en Ajá. 1522, no en 1521 como se decía, como había dicho Salvador Brau, que era tan reconocido, ¿verdad? Tan prestigioso. Pues él hace su Sí, investigación ensayista. y él encuentra las evidencias y él llega a la conclusión de que San Juan se funda
en 1522. Ahí él no está explicando, él está razonando, él está llegando a unas conclusiones a partir de unas evidencias. Ahora, una vez que entonces tomamos eso como un hecho, pues entonces podemos explicarlo, podemos decir, bueno, ¿y por qué se fundó en ese año? Una vez que sabemos que la Tierra es esférica, pues uno se puede preguntar, ¿y por qué es esférica? ¿Por qué no tiene otra forma? Pues ahí lo explicamos. O sea que es importante, ¿verdad? El historiador trabaja explicando lo que se reconoce como un hecho, pero también probando lo que todavía pues no se reconoce como un hecho, probarlo para que entonces a la luz de las evidencias pues se reconozca finalmente como un hecho y se explique. Pues mire, para la audiencia, ¿verdad? Para las personas que no están entendiendo mucho, mire, todo lo que está diciendo, a todos los movimientos intelectuales, a lo que está haciendo alusión, ¿verdad? El doctor Joaquín Jiménez Ferrer, esos llamados ismos, todo positivismo, empirismo, todos esos son pensamientos, son conjuntos de pensamientos y todo eso es lo que estudia la historia de las ideas, esos conjuntos y cómo se distribuyen y cómo se desarrollan y cómo cambian. Y Francisco Romero tiene unos planteamientos bien interesantes del nacimiento de un nuevo conjunto de ideas, después cómo eso se reconoce como hecho, que eso es lo que usted está mencionando ahora, y después o dado, y después cómo eso entra en una crisis y pasa a ser entonces reemplazado por un nuevo conjunto de ideas y una nueva era y un nuevo pensamiento de un nuevo tiempo. Sí, ahí Háblanos un pues poco sí más se sobre eso. refiere, él identifica unas etapas en las ideas, eso es lo que él le llama la estructura interna de Sí. las ideas, que es donde primero hay una etapa, un periodo auroral, un periodo inaugural, cuando surgen nuevas ideas. Es un periodo que es tentativo, no están establecidos todavía los métodos. Luego, pues un periodo donde hay una estabilización, se normaliza, entonces se acepta las nuevas ideas, constituyen pues teorías y posteriormente pues un periodo de crisis. Va a haber un choque, ¿verdad?, entre esas ideas y pueden ser nuevos descubrimientos, nuevos hechos que se descubren y entonces en esa crisis pues ocurre, pues se va a adoptar un nuevo sistema. En el libro yo señalo que es bien interesante porque el filósofo de la ciencia Thomas Kuhn en 1962 pues publica La estructura de las revoluciones científicas y básicamente pues él identifica esos mismos tres periodos y incluso utiliza el término de normalización. Normalización habla de ciencia normal. O sea que Romero pues anticipó, ¿verdad?, esos análisis. No conozco, ¿verdad?, he investigado en detalle el pensamiento de Kuhn para poder a ver, tendría que ser un estudio bien exhaustivo para ver si él tuvo de alguna manera acceso a las ideas de Romero, pero Eso que usted está mencionando es clave. Él se anticipa a muchas cosas y él es una figura brillante cuyos pensamientos todavía vemos hoy. Él fue, por sí, ejemplo, un feminista y usted habla también del feminismo de Romero y a mí me parece que usted incluye varias, ¿cómo le digo? Frases o cosas que él escribió. Ahora mismo se me va de la mente la palabra específica, pero a mí me parece el favorito mío es que él dice en algún punto, en cambio, es obligación recordar y honrar la mayor cantidad de pasado posible, porque cualquier pérdida en él es pérdida actual para todos, y cualquier negligencia o menosprecio en que respecto a él incurramos, importa también sí, despreciarnos sí. y desconocernos.
O sea, el tipo era un genio, o sea, Sí, era él brillantísimo. destaca que según el individuo, o sea, la memoria es bien importante para el ser humano individualmente considerado. Sin memoria perdemos la identidad, ¿verdad? Personas que tienen alguna Ujú. condición que pierden la memoria, eh, pues la identidad se va perdiendo y como humanidad, pues nosotros necesitamos esa memoria colectiva que la proporciona pues la historia y es parte entonces del proceso de autoconocimiento que para Romero es bien importante, Ujú. pero le hace la crítica, hablaba Sócrates, ¿verdad? Que hablaba de el conócete a ti mismo, de que el conocimiento sobre nosotros mismos requiere del conocimiento sobre la realidad, sobre el conocimiento mismo, sobre la historia. O sea, no puede ser un conocimiento por mera introspección. O sea, requiere básicamente de todas las disciplinas para poder realmente conocernos. Eso también que usted menciona es clave porque él es un fiel creyente de lo que es Sí, correcto. lo multidisciplinario. Y él habla en algún punto dado de que es bien importante que para tener una visión lo más completa posible, debemos tener en consideración, y eso lo habla específicamente en la sección del feminismo, tenemos que tener en consideración lo que la mujer tiene que decir, lo que el hombre tiene que decir, diferentes tipos de personas y todo eso, y es bien interesante. Y me hace pensar también un curso que yo tomé sobre filosofía de la Ajá. incapacidad, ¿no? Lo que le llaman del disability, filosofía del disability, que habla de las personas con discapacidades y todo lo demás, que es yo diría que es una rama de la filosofía en crecimiento ahora mismo, de auge reciente. Y, y, y Francisco Romero se anticipa a esas cosas cuando él hace ese tipo de planteamientos. Y él tiene también otros planteamientos que hacen conexiones entre los términos humanismo, Sí. cultura y Eh, eh, filosofía. el, el feminismo Háblanos es bien sí. interesante, ¿verdad? Cómo él lo fundamenta, y por eso yo lo llamo un feminismo estructural, porque no es un tema Ujú, accesorio. O sea, él entiende dentro del proyecto que él tenía de que la filosofía había que normalizarla, pues él entiende que eso incluye, del primer momento incluye a la mujer, ujú, que hay que reconocer el trabajo de la mujer dentro de la filosofía y promoverlo. No puede haber una normalización si no se toma en cuenta a la mujer. Y hace la crítica de cómo que esto es reciente que lo escuchamos, y ya Romero lo decía, cómo esa filosofía ujú. del siglo XVII, sobre todo, él dice, era la filosofía de los varones de Europa. Ese racionalismo era un racionalismo Sí, del varón. Eh, Así es que es algo que es integral a su pensamiento y tomando en cuenta que la filosofía pues tiene ese enfoque total, eh, pues no puede estar completo sin el insumo de la mujer. O sea que es algo, él para exactamente. esto pues es bien interesante algo que él hace, que él toma dos pensadores que son extremos, uno que es un antifeminista, Otto Weininger, y otro Sí. que es un feminista, pero extremo también, que es Ernst Bergman. Y de hecho, Bergman era nazi, y él hasta se suicidó en el año 45, era nazi, creía en la eugenesia y unas ideas bien extremas. Pero Romero lo toma Sí, porque desarrolla un feminismo extremo. Él creía en una ginecocracia, eh, parte de una posición biologicista, darwinista, extrema, y, y entonces frente a ese, pues entonces remite a otro pensador que es antifeminista extremo, y entonces de esos dos extremos, pues él está presentando una posición que
que está conectada con su programa filosófico, con su concepto de filosofía, con su concepto de lo que es la normalización de la filosofía. Y él se anticipa porque en algún momento dado empieza también a hablar de cómo la mujer eventualmente tomará un papel más importante dentro de la filosofía y cómo la mujer entonces empezará a ocupar puestos en la academia Y y de todo lo hecho, y él demás. Y eso piensa está ocurriendo y que enhorabuena. éticamente la mujer está mejor preparada que el varón, Ujú. dice, porque tiene una sensibilidad y, ¿verdad? Y él le reconoce pues unos valores éticos. Él habla de un avance, porque él está enfocando, ¿verdad? Que el ser humano tiene una naturaleza dual entre la parte natural, que es la parte instintiva, y lo que él llama la parte espiritual, que es la parte que se rige por unos valores. Y piensa que en las mujeres pues hay un balance mayor de esos dos elementos y que están mejor capacitadas para, para asumir puestos directivos, para gobernar. So, eh, Háblenos de la teoría del hombre, por favor, porque usted dice que esa es la culminación del pensamiento sí, filosófico de Francisco hay que Romero. verlo entonces en términos de lo que él había hecho antes. Siempre la preocupación por el ser humano pues era fundamental para él, pero él lo enfocó primero en lo que Sí. se llama la filosofía de la persona. Entonces él Ujú. observa, ¿verdad?, cómo en los seres humanos, pues hay seres humanos que tienen una conducta que se basa, pues más bien en los instintos, eh, mientras hay otros que se rigen, pues por unos valores elevados. Y esas dos conductas, pues lo llevan a la distinción entre lo que es un individuo, que es el que se rige por los instintos, y lo que es una persona, el que se deja llevar por unos valores, que es un sujeto, lo que él llama un sujeto pues espiritual. Eso entonces desemboca más adelante entre lo que sería la teoría del hombre, donde él abandona ese concepto de individuo, él va a hablar de naturaleza, hay una naturaleza inorgánica, naturaleza orgánica, lo que él llama naturaleza intencional, que es un concepto que él toma de Franz Brentano, filósofo y psicólogo alemán, y entonces el espíritu. De modo que la teoría del hombre pues establece, pues sí, se mantiene esa dualidad. Tenemos una parte que es natural y lo que él llama la parte espiritual. Él aclara que no se trata, ¿verdad? No está hablando de una entidad metafísica, es sencillamente pues la conciencia del ser humano que reconoce unos valores y que se orienta hacia unos valores. Eh, esa Interesante que no le adjudica esa creación de valores a la religión ni a unos pensamientos no, no cristianos, religiosos. Y me viene a la mente cristiano porque es sí, lo que es impera en esta parte del mundo. libre de elementos teológicos. Entonces, él ve Ah, exactamente, sí. porque el ser humano pues lo va a conectar con la realidad en general y con el conocimiento. Y él ve la realidad como dominada por lo que él llama la trascendencia, ¿verdad? Que otros filósofos pues lo enfocan en términos del devenir, el cambio, pero él lo enfoca en términos del concepto de trascendencia, porque trascender es ir más allá. Y él plantea que el ser humano en su función espiritual va más allá de sí, se proyecta fuera de sí, hacia los demás, hacia los objetos. Es una actitud que no es egoísta, ¿verdad? El, la parte natural pues siempre busca el yo como centro, la parte espiritual va dirigida fuera de sí, se da, ¿verdad?
como en el sentimiento del amor donde nos damos a otro. Y eso pues coincide con lo que él entiende que es la dirección de la realidad, que es hacia la trascendencia. Como Romero conecta lo que es la realidad en general con el ser humano y con algo tan como lo es la ética, ¿verdad? La conducta del ser humano, pues él va a plantear que como norma ética que tratemos de conectarnos con la dirección que lleva a la realidad, ¿verdad? Y la dirección que lleva a la realidad es de trascendencia, según lo que él plantea, que es ir más allá de sí. O sea que ahí se ve la conexión entre lo que es la ética con la antropología filosófica, ¿verdad? El concepto del ser humano. En esa trascendencia, ¿verdad? Ese es uno de los puntos, y esta es la parte más profunda del escrito, ¿verdad? Que aparece en el capítulo 4, pues está ese problema de lo que es el sentido, ¿verdad? Y Romero, pues, no le atribuye, él reconoce en la realidad una dirección, pero no en términos de lo que se llama un finalismo, que implicaría que ya como que hay un final, es decir, un propósito determinado para esa realidad. Porque para esto, pues tendríamos que entonces, y Romero pues no lo hace, suponer una mente cósmica, ¿verdad? Lo que llamaríamos un ser divino, un Dios, que tiene pues ese propósito de antemano. O sea que él lo que reconoce en la realidad es una dirección, pero no es algo que forma parte de un plan. Ese es otro término, ¿verdad? Para lo que es el finalismo. Pensar que hay un plan, un diseño en el universo, ya hay un plan. Se sabe que la meta está determinada de antemano, ¿verdad? Ese tipo de pensamiento, pues él no lo sostiene. Él entiende pues el universo como algo en proceso de que él llama trascendencia, pero sin ese cambio y continuidad. Sin ese carácter finalista. Y entonces cambio y continuidad. Sí, ahí pues él toma, ¿verdad? Una idea de Bergson donde dice pues el universo a fin de cuentas es una máquina de hacer dioses porque precisamente pues se desarrollan pues estos seres conscientes que somos nosotros, ¿verdad? Es la conciencia del universo. Romero pensaba que la universidad es el órgano de la cultura, ¿verdad? Y la cultura pues es parte de ese proceso del ser humano de humanización, ¿verdad? A través de la cultura, pues no. Vamos más allá de nosotros, que ahí vemos la trascendencia a través de esos productos que llamamos la cultura. Y entonces la filosofía, pues es la que estudia esa cultura, ese proceso. O sea que siempre pues está conectado, ¿verdad? El conocimiento del ser humano con la filosofía, con la realidad, sea natural o cultural. Háblenos de esa última fase en la producción filosófica de Francisco Romero, esos últimos años de producción. Sí, los últimos años pues se centran precisamente en su teoría del hombre. Él, ¿verdad? Este es un aspecto importante porque él quiere abandonar esa filosofía de la persona, pues llamado exactamente el personalismo. ¿no? Él quiere desconectarse de lo que sería el movimiento
personalista, porque el personalismo ve la realidad en una visión metafísica, ¿verdad? De que fundamentalmente la realidad es personal, ¿verdad? Es subjetiva, es personal, y de que la persona es el fundamento explicativo, o sea, tenemos que explicar en términos de ese concepto de persona, y va conectado también, ¿verdad? Excepto algunas excepciones, pero por lo general en el personalismo pues se piensa que Dios es la persona máxima, la persona última. Pues mire, no estoy muy familiarizado con esa escuela de pensamiento y ya con los argumentos que me está mencionando estoy completamente de desacuerdo y me parece una propuesta bien problemática. Sí, Eso de poner la persona en el centro de todo me parece una postura bien es problemática. una postura, vemos ejemplo de Emmanuel Mounier, ¿verdad? Francés, padre del personalismo. También lo vemos en Estados Unidos con Edgar Brightman, que es una figura. José Emilio González estudió con él, también José Antonio Franquis, también era incluso amigo de Edgar Brightman, era pues representante del personalismo. Pero entonces la teoría del hombre pues le permite a Romero abandonar ese concepto de persona. Ya no se trata del concepto de persona, sino que él va a utilizar el concepto de conciencia intencional. Ahí lo de intencional significa que se orienta hacia los objetos, o sea, en términos de conocimiento, o sea, una conciencia, pues que el ser humano en su función de buscar conocer los objetos, y entonces la otra función del ser humano, pues es la función espiritual, que es la función de orientarse hacia unos valores. El ser humano dice salir fuera de sí, no mirar hacia adentro, hacia el yo, sino mirar hacia afuera. Y pues su última etapa pues se centra en eso. La teoría del hombre también es la que le permite a Romero, como dije, pues distanciarse del personalismo, presentar una teoría pues que no tenga esos elementos metafísicos y poder integrar mejor el enfoque historiográfico con el enfoque filosófico, porque la teoría del hombre va más allá de lo que es una filosofía, ¿verdad? Del ser humano, una antropología filosófica, porque es multidisciplinaria, porque tiene que tomar en cuenta pues diversas disciplinas, incluye la política, incluye la economía, incluye la psicología, la sociología. O sea, teoría del hombre, pues para él es algo bien abarcador. Y por supuesto, pues la historia, ¿verdad? Está integrando ahí la historia con la filosofía a través de ese concepto. ¿Verdad? Si viviera hoy en día, no diría teoría del hombre, diría teoría del ser humano, pero en esa época, pues, se utilizaba ese término. Exacto, sí. Qué bueno que lo menciona porque me imagino que habrá muchas personas escuchando, oh, el hombre. Gente, tienen que entender que el ser humano funciona dentro de un contexto de tiempo. Y yo tuve un encontronazo con una profesora de filosofía a la cual no le tengo ningún tipo de respeto, lo diré desde ahora, porque me parece que es una de estas personas pasionales que en donde lo racional realmente no existe. Yo le mencioné a ella un gusto que yo tengo sobre un autor norteamericano que se llama Charles Bukowski. Charles Bukowski. Le hablé sobre ese autor y me dijo, a ti no te puede gustar Charles Bukowski. Y yo, ¿cómo que no me puede gustar? ¿Por qué? Porque es muy macho. Y eso fue todo lo que me dijo. No me ofreció ningún tipo de razonamiento, no me explicó nada. Entonces, ese tipo de conducta realmente a mí me saca de quicio porque no es racional, es muy dogmático. Entonces, estas personas se hacen pasar por filósofos y entes racionales y terminan siendo más dogmáticos que a los llamados religiosos que tanto critican. Entonces,
básicamente tuvo una serie de inconvenientes y una serie de problemas con ella porque yo le dije a ella, pero es que yo entiendo el comentario que hace. Sí podemos entender a la figura de Charles Bukowski como una figura machista y hasta cierto punto misógina. Pero eso no significa que el tipo no haya escrito una novela, una serie de escritos fantásticos. Yo puedo separar una cosa de la otra. A mí me sigue gustando la forma en que el tipo escribe. A su vez también hay unas separaciones que tenemos que hacer también. Hay un exponente del black metal de Noruega, Varg, se me olvida el nombre ahora, pero es de una banda que se llama Burzum. Mucha gente que le da la espalda porque el tipo es white supremacist y todo lo demás. Está bien chévere, yo no estoy de acuerdo con las ideas de él, pero eso no significa que la música no me va a gustar. A mí me encanta su música. Entonces hacemos este tipo de conexiones que nada tienen que ver para cancelar o eliminar todo lo que hizo una persona, y en algún punto yo le hice el comentario a la profesora que realmente me metí en problemas, pero no me importa. Yo me salí del curso. Se lo dije. Entonces, ¿usted no va a leer a los autores medievales porque eran cristianos o eran muy religiosos? Sí, ¿Me entiende el argumento? Es como que, o sea, que va a eliminar toda la producción literaria y científica o teológica del medioevo porque es religioso. O sea, yo puedo leer autores del medioevo, yo no tengo ningún inconveniente con eso, no necesariamente voy a estar de acuerdo con todas las posturas, o habrá muchas posturas que ya no son, eh, que ya han sido descalificadas y probadas que no son ciertas, pero ese tipo de actitud realmente a mí en me saca términos de quicio. puramente lógicos, ¿verdad? Ahí se está cometiendo una falacia, que es la Ujú. falacia ad hominem. Ahí se está eh, pretendiendo, atacando las circunstancias personales en vez de atacar Exacto. la posición de la persona. O sea, esa separación que usted dice, pues definitivamente hay que mantenerla, hay que poder separar eso, si fuera así, pues no podríamos leer a Nietzsche pensando, no, que él estuvo loco Exacto. en la última etapa de su vida y no voy a leer el libro de un loco, Sí. o no puedo leer el otro porque usaba drogas, eh, y entonces en la música, pues Exactamente. no voy a escuchar a fulano porque cometió tal agresión. Eh, no, tenemos que saber separar esas Claro. cosas. Claro, y en la política también se hace a cada rato ese disparate de, no voy a escuchar ni no voy a sostener conversaciones con fulano porque tiene una posición política opuesta a la mía. Como que, por La- eh, favor, los méritos sea, de Michael Jackson como músico, pues los tiene independientemente de las barbaridades que se entiende que hizo, ¿verdad? Son dos ámbitos aparte. Ahí caemos entonces en el tema de ¿verdad? La moral. La moral, pues, tiene unos criterios que son diferentes de los que puede tener el arte, por ejemplo, ¿verdad? O de los criterios ujú, para determinar del criterio de verdad, el criterio para determinar si algo es verdadero o falso. Y otro punto también es el asunto de los gustos, ¿verdad? Porque cuando dice, a mí me gusta tal cosa, qué sé yo, me gusta tal autor o me gusta comer alcapurria, pues eso es algo de un fuerte elemento subjetivo. Nadie me puede decir a mí, tú estás mal porque te gusten las alcapurrias o porque no te gusten. ujú, Es un asunto, todo asunto de conocimiento de valores va a tener dos elementos: la parte subjetiva, porque hay un sujeto de por medio siempre, y la parte ujú, objetiva, porque de algo estamos hablando, ¿verdad? Ese es el objeto. ujú, Hay que ver entonces, depende del asunto. Si estamos hablando de gusto culinario o más ujú. sencillo de colores, y cuál es mi color favorito, pues eso es totalmente subjetivo. Pero si estamos hablando de hechos, pues entonces ahí vamos a los hechos mismos, vamos a investigarlos
y vamos a ver si lo que estamos diciendo concuerda o no concuerda con esos hechos. Vamos a hacer que esos hechos hablen Exacto. o sea, Ujú. hay que ver el tipo de objeto que estamos considerando. En todo tema que tiene que ver con valores, pues siempre lo subjetivo es un poquito Ujú. más fuerte, pero siempre hay elementos objetivos también. O sea, no se queda, Ujú. no se M- queda en eso. Me parece cómico que menciona a Nietzsche porque precisamente el curso Ah, en sí. cuestión era de Nietzsche Ah, y ella lo estaba dictando y entonces ese semestre lo perdí completo porque terminé saliéndome de la clase, pero ese tipo de personaje que termina siendo irónico porque terminan siendo tan dogmáticos como los dogmas que tanto critican. Hay que tener hay que tener un balance y para traer el tema, ¿verdad? Hacer la conexión. A mí me parece que el filósofo Francisco Romero era una figura bien balanceada en sí, sí, pensamiento. definitivamente, definitivamente. Una persona que sabía cómo hacer un acto de malabares y cómo funcionar dentro de posturas opuestas y cómo sintetizar y cómo poner sus cosas en su justa perspectiva. Y a mí me parece que de eso falta muchísimo hoy en día. Así que eso hace que su figura obtenga entonces mayor importancia, ¿no? Y yo creo que es importante que estemos hablando de él porque como usted menciona también, a pesar de su importancia y de su lugar dentro de la no literatura, dentro de la filosofía y dentro del pensamiento latinoamericano, no se le conoce Así es, mucho. así es. Por eso, sí, ese es propósito fundamental del escrito. Y Romero, pues siempre se preocupó, él estaba en contacto con intelectuales de los distintos países de Latinoamérica, incluyendo Puerto Rico. Lo hacía a través de cartas. Si viviera hoy en día, pues ese trabajo obviamente se le facilitaría muchísimo, ¿verdad? A través de los medios electrónicos que nosotros mismos estamos aprovechando. Y en esas condiciones, pues él logró mantener una comunicación efectiva. Pues mire, yo realmente ¿verdad? Tuve una experiencia muy buena leyendo este libro, me gustó mucho, lo disfruté mucho, como mencioné, y nuevamente doy el título para las personas interesadas, Francisco Romero y la historia de las ideas en Latinoamérica y Puerto Rico en el siglo XX. Muchísimas gracias, doctor Joaquín Jiménez Ferrer, por haber participado en Ha sido un Archipiélago placer Histórico. para mí, un honor. Muchísimas gracias y esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.